presente rápidamente, muy rápidamente este diálogo. Entre muchos méritos que tiene Andrés Manuel López Obrador, tiene, me consta, el de la pasión y la erudición por la historia de México. Es un erudito conocedor de nuestra historia. Y es además un defensor de lo que la historia significa para nosotros, la historia como identidad, como conciencia, la historia que forja patria. Y en la historia que forja patria, nada como la generación liberal que va de Juárez a los 90,000 chinacos que lo acompañaron, que retrata Paco Ignacio maravillosamente en este libro. Juárez como símbolo. Andrés Manuel lo conoce, y lo conoce muy bien, por lo tanto es fundamental, le pareció a Paco fundamental que él le diera el tomo clave de la trilogía, el más importante, el tercero. ¿Sí? Perdón, el 1, el que inicia, yo que el 3, el nuevo. Es que no había tiempo para leer el 3. El 1, el que inicia, Andrés Manuel presentará el tomo 1, Paco cerrará con el tomo 3. ¡Viva Juárez! Amigos, es un timbre de orgullo estar aquí, participar como presentador del libro Patria de Paco Ignacio Taibo II. El autor de esta obra es un escritor extraordinario. Tiene el talento para contar historias con rigor profesional y de manera sencilla. Eso es un gran mérito. Se trata de un intelectual espléndido y raro, porque en vez de dirigirse a las élites, se empeña en escribir única y exclusivamente para el pueblo raso. No hay nada rebuscado, no escribe físico. Suele decirse cuando se escribe, bájale, cuando es exactamente lo contrario. Hay que subirle, hay que escribir para la gente, hay que escribir para el pueblo. Asimismo, celebro que, siendo Paco un escritor de izquierda, sin duda, incursione cada vez más en temas de historia patria. Por ejemplo, su libro sobre el asesinato de Madero, titulado Temporada de Sopilotes, es un homenaje y una reivindicación al apóstol de la democracia en México. Luego de años de olvido y ninguneo por parte del pensamiento radical dedicado a la investigación y a la academia. Ahora, con la publicación de Patria, Paco reafirma su vocación y su compromiso con la historia nacional.
es el análisis y la reflexión sobre la revolución de Ayutla, la guerra de reforma, la intervención francesa y la caída del imperio. Los tres tomos son imprescindibles, de obligada lectura. El contenido es aleccionador y de verdad se disfruta. Paco cuenta de manera magistral lo acontecido en este aciago y formativo periodo, intercalando retratos de los protagonistas liberales y conservadores con sus ideas políticas y las batallas militares. En esta investigación queda de manifiesto el predominio que en ese entonces tenía el clero sobre las conciencias y la vida pública del país. Téngase en cuenta que, como lo describe el autor, la mayoría de los liberales que llevaron a cabo, y esa es la bella paradoja, los que llevaron a cabo la reforma y defendieron la república contra el imperio, habían tenido, casi todos ellos, formación religiosa y, como es obvio, de influencia católica. Guillermo Prieto había sido secretario de un sacerdote que era guadalupano y creía en Dios. Santos de Gollado trabajó de escribiente en la Catedral de Morelia. Manuel Ruiz, ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública en el primer gabinete del presidente Benito Juárez, estuvo a punto de graduarse como sacerdote. Melchor Ocampo, entre otros liberales, estudió en el seminario. A esta misma formación religiosa pertenecían los más destacados dirigentes conservadores, los mochos, llamados así por secundar a Antonio López de Santana, a quien le faltaba una pierna, y todos ellos, la mayoría, eran por tradición familiar católicos. Miguel Miramón ingresó al colegio militar, pero su padre quería que fuera sacerdote. Félix María Zuloaga pasó de seminarista a militar. Leonardo Márquez es considerado un terrible guerrero, un fanático que se bendecía y lloraba a lágrima viva al mismo tiempo que cometía los crímenes más despiadados. Juan Nepomuceno Almonte, conservador y promonárquico, era hijo ni más ni menos que del gran José María Morelos, a quien acompañaba de niño cuando el cura dirigía la guerra de independencia. Pero lo más destacado, entre otras importantes aportaciones en la obra de Paco Ignacio, es que los liberales puros o radicales eran anticlericales,
no ante religiosos. Francisco Zarco defendía esa postura dejando de manifiesto lo siguiente. Transcribo lo que cita a la vez Paco. Decía Zarco: el partido que quiera destruir o desarraigar el catolicismo sería demente o insensato, porque intentaría lo imposible, lo peligroso, lo criminal. Nosotros, en las sublimes verdades del cristianismo, encontramos condenado el despotismo y la opresión. Cierro la cita. Inclusive Paco, el gran narrador de esta historia, sostiene que desde su ateísmo no puede menos que deshacer el falso mito de que la vanguardia liberal era atea. Ahora bien, este proceso de transformación que inicia con el plan de Ayutla y concluye con la caída del imperio y la restauración de la República en 1867, es uno de los episodios de mayor confrontación política en nuestro país. Nunca se habían librado tantas batallas en el terreno ideológico y militar como en esos 13 años de nuestra historia. La guerra era lo predominante. Paco cuenta a detalle cada una de las acciones bélicas e incluye, desde luego, su conocimiento y también deja ver su fascinación por el manejo de la estrategia militar. A pesar de que no hay ningún escritor, al menos que conozca, que sea tan minucioso en sus observaciones en esta materia de la estrategia en la guerra, insiste en subrayar, lo cito: no es fácil narrar una batalla en la que participan más de 20.000 hombres. El conjunto, el movimiento de las grandes columnas, las órdenes de los generales, no dejan ver al infante metido en una zanja y muerto de miedo. Los clarines y los cañonazos tapan los gritos de los heridos. La ausencia de testimonios de los de abajo no puede ser suplida con nada. Y de manera por demás exigente, Paco dice: quede pues un esqueleto de esta historia. El libro Patria, sin embargo, esa es mi opinión, está muy bien concebido y extraordinariamente narrado. La prosa es impecable y su contenido está lleno de sabiduría y de algo que es fundamental: está lleno de sentimientos. Por ejemplo, cuando trata lo de la aprehensión y el fusilamiento de Melchor Ocampo, se enchina la piel. Recoge los diálogos básicos. Cito: el cura del pueblo de apellido Morales
intentó confesar a Ocampo y recibió una amable respuesta: no se moleste usted, yo estoy bien con Dios y Él está bien conmigo. Le pidieron que se arrodillara y respondió: ¿para qué? Estoy bien a nivel de las balas. Solo hizo una solicitud: que me peguen aquí, señalándose el pecho. Así caía quien había pronunciado frases memorables, como aquella de: ser liberal cuesta mucho trabajo, ya que se precisa el ánimo de ser hombre en todo. O esa donde decía: me quiebro pero no me doblo. O una que aplica para estos tiempos: los moderados no son más que conservadores, más despiertos. Pero el fondo del asunto, aunque lo trata Paco, requiere de mayor énfasis y se puede resumir en la pregunta: ¿cómo fue que con tanto poder del clero en todos los órdenes de la vida pública, los liberales lograron triunfar y llevar a cabo una profunda reforma que ha sido nuestro distintivo a nivel mundial? El principal aporte era tan difícil enfrentar al clero y expropiarle sus bienes, que algunos han llegado a pensar que todo fue obra de la providencia, de la suerte, o una chiripa histórica. Pero no, se trató de una estrategia política genial. En Veracruz, el 12 de julio de 1859, el presidente Juárez proclama la nacionalización de los bienes del clero y se ponen al mercado sus grandes extensiones de terrenos, lo cual despierta el apetito de asentados y comerciantes que empiezan por interés a tomar partido a favor de la causa liberal. Es cierto que esta medida no produjo tantos ingresos como se esperaba, pero fue decisiva para que los particulares, potenciales compradores de las tierras del clero, no se adhirieran y apoyaran con peones y dinero a las fuerzas conservadoras. También considero indispensable profundizar más sobre el liberalismo y el conservadurismo, corrientes ideológicas fundamentales en la historia de nuestro país y en la historia del mundo. Destacan en la historia de las ideas políticas el comunismo, el fascismo, el socialismo, el capitalismo, pero subyacen como troncos básicos el liberalismo y el conservadurismo. Tengas en cuenta que cuando triunfa la causa de la República y se derrota a la reacción y al intervencionismo, inclusive con la ejecución de Maximiliano, de Miramón y Mejía en Querétaro, se llegó a pensar
que el conservadurismo no volvería a renacer. Y sin embargo, este pensamiento resurge poco después en el Porfiriato y se mantiene con vigor y fuerza hasta nuestros días. Hace poco, en una visita a San Quintín, Baja California, un migrante, un jornalero, un poblano mayor de edad, haciendo referencia al neoconservadurismo de actualidad, me proponía lo siguiente, me insistía, decía, así como Juárez separó el poder de la Iglesia del poder del Estado, ahora es indispensable, licenciado, separar el poder económico del poder político. En fin, hay que leer Patria de Paco Ignacio, los 3 tomos publicados y los que vienen. No se puede transformar al México actual sin conocer la historia, y mucho menos se puede transformar al México actual sin hacer historia. La política es hacer historia. Muchas gracias, Paco, por estas obras. Yo sabía de los riesgos de esta presentación. Que te elogie con sinceridad y de cara a cara, entre gitanos no nos leemos las manos, el futuro presidente de México. Es muy conflictivo. Luego no cabe uno en sus zapatos y hay que darle 2 trancazos para que mejore. Porque la relación de un escritor es una relación con sus lectores. Y la gloria y la fama, pues es llegar a ellos, tocarlos y que te toquen. Y en ese sentido, no hay que aprender. Y yo aprendí de Patria un montón sobre que la política es muchas cosas, pero también es un acto de humildad. Patria para mí fue un sueño durante muchos años, 20 años trabajando en el proyecto, 13 en la redacción del libro, multitud de fuentes contradictorias, debates laterales, secundarios, contradicciones en los textos. Pero conforme lo iba escribiendo, más me iba calentando la mente, diciendo, esta historia hay que contarla. Básicamente por 2 razones. Porque de alguna manera a los mexicanos los sistemas político-educativos, la presión del aparato del Estado nos ha robado la historia. Una goma de borrar gigantesca ha pasado por detrás, eliminando. Y ha habido un proceso de reducción a la nada. El país está repleto de estatuas de Juárez que no dicen nada. El país está repleto de nombres que recogen estaciones de metro, calles, pero que están desprovistos de contenidos. Se producen una y otra vez en las escuelas ceremonias cívicas y los chavitos al final de ellas nomás se insolaron y no se enteraron de qué se había hablado. El vacío histórico perpetúa en la medida en que tenemos un régimen canalla que no es capaz de ponerse a mirar a los ojos al liberalismo. Hoy los despachos de millares de altos funcionarios en este país tienen en la parte de atrás un retrato de Juárez. Si los observan ustedes atentamente y ven el paso del tiempo, la enorme mayoría de esos retratos han enverdecido. Una antropóloga, arqueóloga, amiga mía, especialista en restauración de monumentos, me decía, Paco, no inventes, eso es literatura, hombre.
Y yo decía, venlos bien, hace 20 años tenían ese bonito color oliváceo zapoteca, hoy está verdoso, parece Hulk, Chingacuarta, ¿sí? Y me decían, se llama degradación de los pigmentos. Yo decía, mi madre, meja, se llama que ese Juárez, detrás de un despacho, de un ministro que firma el asesinato de los muchachos de Ayotzinapa, de un ministro que roba a mano descarada, de un funcionario que firma leyes antimexicanas en materia de energía, pues ese Juárez se va poniendo verde, hombre, es inevitable. Necesitamos que el retrato de Juárez venga a su color original. Aprendí, siendo patria, que había que rescatar. Es una historia poderosa, brillante, repleta de épica, de hombres salidos del pueblo profundo, generales que no hicieron carreras militares, nombrados por sus fuerzas como Zaragoza o Leandro Valle, a periodistas convertidos en agitadores callejeros como Zarco, poetas de primer nivel dedicados a hacer periódicos subversivos contra la dictadura de Santana. Y al mismo tiempo es una historia de una relación del poder con los ciudadanos. Cuando estaba escribiendo el libro, de repente vi y leí cómo Juárez cruzaba esta plaza rumbo a Palacio. La cruzaba caminando y sin escoltas. Yo soy un mexicano del siglo XXI, compañeros, y pregunto, ¿conocen ustedes un gobernador de tercera que se atreva a cruzar una plaza sin escoltas? Lleva 3 helicópteros, 27 guaruras, 40 cargaportafolios. El poder es apariencia, fasto y no humildad. Santos de Gollado cosía los uniformes de sus oficiales, aprovechando que era sastre al final de las batallas. Y cuando a Morelia le regalaron una botella de vino, la miró con sonrisa porque le gustaba y dijo, somos 1273 soldados en el ejército del centro, no alcanza para todos, y le devolvió. Prieto fue 2 veces ministro de Hacienda y el día en que murió le faltaban botones en su gabán. ¿Han oído ustedes hablar de un ministro de Hacienda que haya muerto pobre en México? Este renacer del liberalismo, traerlo a nuestros días, está repleto no solo de sabiduría, de calor humano, de emoción, sino que también está repleto de una imagen a reconstruir y perpetuar. La revolución liberal está cubierta de recuperación de cosas. Patria, palabra quemada por el discurso oficial, ninguneada, debilitada, y de repente surge como una fuerza. Cuando Zaragoza recorre la línea de 5,000 tipos que saben que van a morir porque tienen enfrente al mejor ejército del mundo, y les dice, ustedes son los mejores hijos de la patria, la palabra vuelve y tiene una sonoridad y un poder de convencimiento como lo vuelve a tener hoy. Honestidad, honor, valor hasta la locura, ¿sí? Y honestidad hasta la pobreza. Melchor Ocampo, al que adoro después de haber escrito este libro, lo dice con toda seriedad y solidez. Dice, al Estado se le sirve, no se sirve uno de él. Y esta idea es tan profunda, tan liberante, tan subversiva en México que regresa con una intensidad inmensa. Enfrentarse y conocer la historia del liberalismo, adentrarse en ella, gozar a sus personajes, ver de repente al loco de Mariano Escobedo cuando González Ortega le pide que cierre una brecha que se abre en la batalla de Puebla, y dice, ¿con qué? Con el pecho de sus hombres, general Escobedo. Y Escobedo reúne a 180 locos de San Luis Potosí y les dice, vámonos a morir, pero que les cueste. Ni uno solo dio paso atrás, y eso que estaba pidiendo voluntarios. Y cerraron la pinche brecha. No era broma, el ejército francés era el mejor ejército del mundo. Me tuve que poner a estudiar la guerra de Crimea, la guerra de Italia, la guerra de África, para poder establecer comparativos. Y los pararon. ¿Cómo demonios no los vas a querer? ¿Cómo demonios no vas a decir orgullosamente? Sí, Zaragoza, entrañable, con ese uniforme
todo chamagoso de paño azul, porque no quería parecer general santanista. Ni siquiera tenía rasgos ni muestras de poder. Y una gorrita de kepí, y sus lentes de miope, y una voz que no llegaba hasta la tercera fila. ¿Sí? Y sin embargo, el eco de sus soldados repetía sus palabras una y otra vez cuando la batalla del 5 de mayo, y decía: tenemos enfrente al mejor ejército del mundo. ¿Estás loco, Zaragoza? ¿Cómo le dices eso a un ejército donde un tercio eran novatos? ¿Sí? Y termina diciendo: pero nosotros somos los mejores hijos de México. Y volvemos a ser. Zaragoza nos vuelve a convocar. Nosotros somos los mejores hijos de México. Este país está pidiendo un grito, un cambio de timón. No a los proyectos neoliberales, no a la corrupción, no a la absurda guerra del narco. Necesitamos cambiar el rumbo de este país. Y no lo van a cambiar los marcianos, ni siquiera lo va a cambiar Andrés Manuel, que tiene virtudes para hacerlo. Lo vamos a cambiar todos nosotros. No hay caudillo sin pueblo. No hay transformación social sin pueblo. Y en este país, la lección que acabamos de vivir en el último terremoto es que en este país hay mucho pueblo para muy poco gobierno. Muchas gracias. Los dirigentes de las grandes transformaciones sociales en México y en el mundo, los dirigentes de las grandes transformaciones son gente que conoce su historia y que la estudia. Los dirigentes y el cuadro dirigente que acompaña a esos dirigentes extraordinarios son también escritores apasionados con su país. Lo digo para retomar lo que dije al principio sobre Andrés Manuel, que a mí como historiador me consta que es un erudito y que conoce y entiende, sobre todo entiende mejor la historia de México que la mayoría de los historiadores, porque en esta semana, ayer presentamos el libro de Héctor Díaz Polanco sobre la rebelión indígena del siglo XVII y el significado de las autonomías, porque en esta semana se ha presentado el libro de Armando Bartra sobre lo que significa la esclavitud porfiriana ayer y hoy, y el libro de Martí Batres sobre los catastróficos resultados del neoliberalismo, ¿sí? Y estamos aquí con Paco Taibo, uno de los hombres de mayor confianza de Andrés Manuel, ¿sí? Estamos en ese sentido. Riva Palacio, Guillermo Prieto, Ocampo eran sabios y eran escritores, y eso es a mí lo que mayor confianza me da. Veo al lado de Andrés Manuel ese tipo de gente escribiendo todos los días al mismo tiempo que combate y lucha todos los días. Esta clase de dirigente me recuerda a aquello. Quisiera concluir leyendo 4 Lenin 5-7, donde termina Patria 3. Yo sé que es pecado leer el final de un libro, pero no es novela policíaca, o sea que lo puedo leer sin castigarme. Dice así: Ignacio Ramírez le dijo a Guillermo Prieto: como ya se conocen los amigos, no encuentran placer en engañarse mutuamente. Prieto respondió: ¿será? Benditos seamos los mexicanos, de derrota en derrota hemos abierto las puertas de la victoria definitiva. Se inicia la era de la razón, nuestro siglo de las luces. ¿Y por cuánto tiempo?, preguntó Guillermo Prieto. El airecillo ramplón de la tarde le sacudía la cabellera leonada. Ignacio Ramírez, llamado por sus amigos y enemigos el nigromante, dudó. Durante un instante se mesó la dispareja barba de chile. Prieto no lo dejó seguir pensando. Perdón por mi ataque de pesimismo. ¿Acaso importa? Un segundo de fulgor, 10 minutos, 2 años, y luego volver a empezar. ¿No es ese el destino de un pueblo sabio? Pelear eternamente. Guerra santa. ¿Pero dónde? ¿Dónde está la santidad? ¿En un Dios que si existe no conozco? ¿O en el derecho sagrado de los ciudadanos a ser verdaderamente dueños del suelo que pisan?
terminamos, hace un placer. Otra vez. ¡Viva Juárez! ¡Viva la República! ¡Viva México! Muchas gracias. Esto es para el militar. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer?